Ismael, el hijo abandonado de Abraham y su milagrosa transformación en el plan divino de redención en el tercer año de Joacim, durante la noche estrellada en Ur de los Caldeos, la voz de Dios reverberó en el silencio del desierto. Abraham llamó, y el anciano, postrado en su tienda, sintió el escalofrío de la revelación divina. Había anhelado un hijo, pero su esposa Sara había pasado el tiempo y las esperanzas se esfumaban. En esta búsqueda incesante de progenie, decidieron recurrir a Agar, la esclava egipcia. Así, en un giro inesperado, Ismael nació, el hijo de la promesa y el desesperación, el legado del anciano patriarca hecho carne. Ismael, cuyo primer llanto resonó con la mezcla de amor y desdicha, emergió a la vida como símbolo de una historia compleja. En los brazos de Agar, su madre, supo que era amado, pero también sabía que su existencia era un recordatorio del pacto quebrantado entre Dios y su elegido. Mientras sus primeros años transcurrían entre risas y caricias, la sombra de la fricción familiar acechaba, siempre sería el hijo de la esclava, relegado a un segundo plano en la historia divina. En su pequeño corazón no había espacio para la culpa de ser el resultado de un anhelo humano mal dirigido. Un día, la atmósfera se tornó tensa en la tienda. Las palabras de Sara rasgaron el aire como un rayo en la tormenta. «Echa fuera a la sierva y a su hijo», exigió, su voz llena de rencor y celos. Aunque el dolor de Abraham lo desgarraba, la decisión fue ineludible. Con su madre a su lado, Ismael se perdió en el desierto, este vasto y solitario lugar que resonaba con ecos de tristeza y abandono. A medida que el sol se alzaba, el calor del desierto se volvió opresivo. Ismael, cansado y sediento, notó cómo las provisiones escaseaban, y la desolación comenzó a llenar el aire que respiraba. Allí, en la nada, su llanto se alzó hacia los cielos, no solo pidiendo agua, sino anhelando ser escuchado, ser reconocido, ser amado. En ese instante crítico, el ángel del Señor descendió para consolar a Agar. «¿Qué te aflige, Agar?», preguntó, y su voz, como un bálsamo, trajo el alivio que tanto necesitaban. «No temas, porque Dios ha escuchado la voz de tu hijo». Así, Ismael se convirtió en el receptor de un nuevo destino. «Haré de él una gran nación», prometió Dios, regalándole a sus sufrimientos un propósito sublime. Cada lágrima derramada, cada grito en el silencio del desierto, se convertía en un testimonio de su valor ante el Creador. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los días en el desierto fueron duros y llenos de anhelos, pero la presencia de Dios nunca los abandonó. En un giro providencial, Ismael emergió no solo como un símbolo de abandono, sino como un reflejo de la abundante gracia que Dios otorga incluso a aquellos que parecen estar fuera de la promesa. Un cordero en la montaña de Moría recordaba que el sacrificio siempre acompaña al plan divino, y mientras la fe de su padre era puesto a prueba, Ismael aguardaba, no en desdicha, sino como testigo de una grandeza que solo Dios podía imaginar. En este desierto de dudas, una nueva identidad aguardaba en el horizonte, el hijo rechazado, aguardando su lugar en el corazón del designio eterno de Dios. En medio del polvo ardiente y los ecos solitarios del desierto, la vida de Ismael y su madre se fue modelando en la escuela de la adversidad. Cada amanecer traía consigo el reto de la supervivencia, mientras que las noches estaban impregnadas de anhelos y susurros de dudas. Agar, cada vez más consciente de la fragilidad de su situación, se aferró a las promesas que le fueron impartidas.
Los días se convirtieron en semanas, y el hambre se alimentaba de sus esperanzas. A menudo, Agar miraba a su hijo, cuyo semblante reflejaba la mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que lo caracterizaba. Ismael se volvía más fuerte, cada paso que daba en el desierto se sentía como una declaración de vida y propósito. No era el final de su historia, sino el inicio de un capítulo que resonaría a través de las generaciones. Un día, mientras jugaba en el cálido suelo, he aquí que un sonido inusual rompió la monotonía del desierto. Era un susurro, pero no era un susurro del viento, sino algo más profundo y significativo. Ismael levantó la vista y, en su corazón, sintió una inminente revelación. Dios estaba presente. Al caer la tarde sobre el horizonte dorado, Agar sintió un nuevo impulso de fe. Con la mirada fija en el cielo, comenzó a orar. «Oh Señor», imploró, «escucha mi clamor y recuerda a mi hijo». En respuesta a su clamor, el cielo se iluminó y la voz de Dios resonó, fuerte y clara como la trompeta en el monte Sinaí: «Agar, yo he escuchado la voz de tu hijo». Su futuro no está sellado por la desdicha, sino por la acción divina. Ismael, sintiendo la presencia del Señor, comprendió que sus días en el desierto eran parte de un plan más grande. Era el hijo de la promesa, aun siendo una promesa que su padre nunca pudo imaginar. Cada lágrima derramada se convierte en un pétalo en el jardín de la redención. Al caer la noche, un ángel apareció a Agar durante su vigilia, proclamando que lo que parecía ser el ocaso de su esperanza era, en realidad, el brillante amanecer de un nuevo destino. «Tu hijo será el padre de muchas naciones», declaró el mensajero celeste. «Y su descendencia será numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar». Las palabras del ángel eran como agua fresca en Parched Desert Heart de Agar. El pacto que parecía perdido en el desierto se restablecía en un nuevo contexto, revelando que el abandono fue solo un capítulo en el relato de su vida. Ismael, aunque cargado con la herencia de la desconfianza y el desprecio, ahora empezaba a entender la grandeza de su destino. Había un puente invisible que unía su vida con la de su Padre Celestial, y esta unión nos traería profecías cumplidas, uniendo no solo a su linaje, sino también a las naciones por venir. Así, con el brillo de nuevas esperanzas en sus ojos, Agar y Ismael levantaron sus manos en adoración y agradecimiento, listos para recibir con fe la resplandeciente promesa de Dios. «Un nuevo camino se abre ante nosotros», pensó Ismael, «y nadie podrá cerrar lo que Dios ha abierto». Sin embargo, en la sombra del desierto, la lucha por el corazón de Ismael iba más allá de la supervivencia. En los próximos días, la tierra entre ellos les hablaría de batallas que no podrían imaginar, de traiciones y acercamientos que pondrían a prueba la fe incluso de aquellos que son justos. Lo que Agar aún ignoraba era que las palabras del ángel no solo abarcaban su futuro, sino que también configuraban el escenario para los conflictos que surgirían entre las dos líneas de sangre de Abraham. ¿Podría ser que Dios estaba preparando un camino que aún haría temblar los cimientos del mundo? Así concluía un capítulo en la vida de Ismael, pero otros se desarrollaban y enredarían la historia de la redención divina. Los días del desierto continuaron fluyendo como un río de incertidumbres, y en la casa de Agar, la esperanza y el temor coexistían en un frágil equilibrio. Ismael, sintiendo el peso de las promesas, se transformaba no solo físicamente, sino también en su espíritu. Las lecciones del desierto le enseñaron que cada grano de arena podría ser un paso hacia su destino. Sin embargo, la sombra del pasado no lo abandonaba. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las dunas, un grupo de viajeros se acercó a su morada. Agar, al verlos, sintió un estremecimiento recorrer su ser, pues sabía que estos hombres no provenían de lugares conocidos. Con cautela, los observó acercarse, y en su corazón, una mezcla de desconfianza y curiosidad luchaba por salir. Los viajeros, de aspecto noble y elevado, clamaban por agua y sustento. Agar, guiada por un impulso divino, ofreció lo poco que poseía.
De la mesa de la providencia del Señor, hermanos, compartamos, dijo con una determinación renovada. Mientras servía a sus visitantes, Ismael los observaba. Los hombres comenzaron a hablar entre ellos, y al dirigirles la mirada, Ismael notó que su conversación giraba en torno a los destinos de su gente. Uno de ellos, con voz firme y clara, proclamó: el hijo de la promesa, aquel que se levantará y será el padre de naciones, aún no ha sido visto. Pero el este del desierto está lleno de oportunidades, hay preparación en el viento. Esa declaración golpeó a Ismael como una flecha de revelación. ¿Era verdaderamente él el hijo de la promesa? Aún no podía comprender completamente el significado de esas palabras, pero un fuego comenzó a arder en su corazón. ¿Acaso ellos saben algo que yo ignoro?, pensó Ismael, mientras exploraba la nueva información que apenas comenzaba a entrar en su campo de visión. Sin embargo, pasando las horas, los viajeros hablaron de maravillas junto a la fogata, adentrándose en relatos del pasado de su madre, de su familia y de su padre, y de cómo todo estaba entrelazado de maneras que Ismael nunca había imaginado. Agar, escuchando atentamente, experimentó una renovación en su fe. Oró en silencio, pidiendo un entendimiento que aún no poseía, y el Señor, en su infinita sabiduría, le reveló que en el porvenir de su hijo había un hilo dorado de redención que abarcaría no solo sus vidas, sino la de muchos. Con el alba, los viajeros se marcharon, dejando en el aire una promesa. Ismael, ahora impaciente por entender su propósito, se dirigió a su madre: «Madre, ¿qué significan las palabras de aquellos hombres? ¿Qué destino nos aguarda en esta tierra árida?». Con la voz llena de convicción, Agar respondió: «Hijo, aquello que prometió Dios a tu padre, Abraham, también te pertenece. Hay grandes cosas por venir, y nuestro camino, aunque lleno de pruebas, está trazado por el Creador. Nunca olvides que Él está escribiendo nuestra historia y que nuestras vidas tienen un lugar en su plan». Un susurro de esperanza llenó su ser. Sin embargo, un eco de peligro también se manifestaba, pues en las tierras cercanas, el corazón de los hombres era conocido por su rivalidad y celos. La noticia de que un hijo de la promesa caminaba por el desierto comenzaba a extenderse, y las sombras de ese conocimiento lucían ominosas. ¿Qué acercamientos y conflictos surgirían de esta revelación? Agar y Ismael aún no podían vislumbrar la magnitud del desafío que tendrían que enfrentar. Lo que Dios estaba diseñando en lo íntimo de su vida iba más allá de su comprensión. Así, mientras el polvo del desierto se asentaba tras la partida de los viajeros, un nuevo capítulo comenzaba a dibujarse en la historia de Ismael. Los vientos de cambio soplaban suavemente, y la voz del Señor, suave pero firme, prometía que en su tiempo perfecto abriría las puertas, revelando los secretos del propósito divino que estaba en marcha. ¿Podrían las revelaciones de este nuevo destino ser el inicio de un conflicto tan grande que incluso las naciones temblarían ante la voz de aquel que prometió? Así se cerró un día en el desierto, pero la historia de redención apenas comenzaba a tomar su forma. A medida que los días avanzaban en el desierto, Ismael se vio consumido por una inquietud que crecía dentro de él. Su mente giraba en torno a las palabras de los viajeros y a la promesa de su madre. El título de hijo de la promesa resonaba en su ser, como un eco divino que desafiaba su identidad. En medio de la aridez y el aislamiento, el sol caliente del día y el frío de la noche se convirtieron en testigos silenciosos de su lucha interna. Ismael, decidido a encontrar respuestas, se retiró a un lugar alejado en las dunas. Allí, bajo un cielo estrellado, clamó al Señor, buscando claridad y propósito. ¿Qué significa ser el hijo de la promesa?, pidió, mientras su corazón anhelaba fervientemente una revelación que llenara su alma. Las estrellas brillaban con una intensidad sagrada, y en el silencio del desierto, sentía la presencia de algo mayor que él. Ismael, resonó una voz, suave pero poderosa: «Mi palabra no es vacía. Tu camino está forjado en el fuego de mi promesa».
Eres un instrumento de mi gloria, y grandes naciones brotarán de ti. El corazón de Ismael se llenó de sobresalto. La realidad de quién era comenzaba a descifrar un mapa complicado trazado por la mano de Dios mismo. Sin embargo, la sombra del temor se cernía sobre él. Pensamientos sobre su hermano Isaac, el verdadero hijo de Sara, el amado, lo asaltaron. ¿Cómo podría competir con aquella promesa que parecía más plena y segura? Regresó a la morada, donde Agar lo esperaba, ansiosa por conocer el contenido de sus pensamientos. Madre, he oído la voz de Dios, confesó entre respiraciones entrecortadas, me ha dicho que soy parte de un plan más grande, pero el miedo me consume. ¿Cómo puedo ser lo que él ha prometido? Agar escuchó atentamente y, llenando sus ojos con lágrimas, expresó, Hijo mío, no temas. La historia de nuestro pueblo está llena de desafíos, pero cada uno ha sido forjado con propósito. Recuerda a nuestro antepasado Abraham, quien confió incluso cuando enfrentó la incertidumbre. Este desierto que pisas es la forja de tu destino. Así, reforzado por las palabras de su madre, Ismael encontró una renovada valentía. Durante los días siguientes, comenzó a actuar con determinación, ayudando a su madre en las tareas cotidianas y buscando a otros en el desierto que pudieran necesitar compañía. Se dio cuenta de que su vida debía estar marcada no solo por la espera de la promesa, sino por el acto de amor y servicio hacia los demás. En su andar, se encontró con un grupo de hombres que viajaban a través del desierto. Eran guerreros de una nación lejana, buscando un camino hacia nuevas tierras. Al principio, temió mostrar su verdadera identidad, pero cuando hablaron de sus necesidades, Ismael ofreció ayuda, usando las enseñanzas que había recibido desde niño. Su valor y sabiduría dejaron asombrados a aquellos hombres. Uno de ellos se acercó a Ismael, mirándolo con respeto. Hay un fuego en ti, joven. No cualquiera podría guiar en tiempos de adversidad. Te veo destinado a algo grande. Las palabras del guerrero encontraron un eco en el corazón de Ismael, reavivando su determinación. Sin embargo, en el trasfondo, las noticias sobre el hijo de la promesa se esparcían y generaban tanto esperanza como rivalidad. Las multitudes empezaban a murmurar sobre la llegada de un nuevo líder que cambiaría el rumbo de su historia. En su camino de afirmación, el riesgo de la envidia y la discordia acechaba, formando un telón de fondo oscuro que podía amenazar su vida antes de haberla verdaderamente comenzado. El tiempo pasaba, y el desierto giraba en torno a un ciclo interminable de días ardientes y noches frías. Pero por sobre las dificultades, se alzaba un nuevo propósito en el corazón de Ismael. Mientras él seguía siendo guiado por la voz de Dios, sabía que la revelación que lo aguardaba estaba más allá de lo que podía imaginar. Algunas noches, cuando la luna llena iluminaba las dunas con su plateado resplandor, Ismael se sentaba solo a contemplar. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor?, se preguntaba, sintiendo una creciente expectativa en su pecho. Cada día se acercaba más a la comprensión de que no solo su vida estaba entrelazada con la promesa, sino que las vidas de aquellos que lo rodeaban también conducían al gran plan de redención que Dios había dispuesto. Pronto, murmuró Ismael para sí mismo, pronto será revelado lo que ha de venir. Una quietud profunda llenó el aire. Lo que el desierto había empezado a construir era mayor que su propia historia. Dios, en su infinita sabiduría, estaba a punto de derramar sobre ellos los secretos de su propósito eterno. ¿La cualidad del destino de Ismael podría transformar el eco de la rivalidad en una gloria sin precedentes? La respuesta aguardaba, como un oro escondido, en los caminos de Dios que aún estaban por ser revelados. Los días en el desierto continuaban con su danza eterna de luz y sombra, mientras Ismael se aferraba a las palabras que había recibido en la noche estrellada. La sensación de ser un instrumento de la gloria divina le dio un nuevo sentido a su vida. Sin embargo, en su interior, una inquietud persistía, la sombra de la rivalidad con Isaac como el hijo de la promesa le seguía como un denso manto de tormenta.
Ismael merodeaba por las dunas, sintiendo como cada paso era el eco de la historia que aún debía escribirse. Sabía que su herencia implicaba no solo ser un simple reflejo del amor de Dios, sino que también llevaba consigo un legado de desafío y victoria. Sin embargo, había noches en las que las dudas apresaban su corazón. ¿Cómo podría levantarme entre un pueblo que ya mira hacia el hijo de Sara?, se preguntaba, mientras marchaba rumbo a un pozo cercano, donde la gente frecuentemente se congregaba para obtener agua. Aquel día, un grupo de hombres había llegado al pozo. Eran descendientes de los midianitas, y su liderazgo se basaba en la sabiduría y la fuerza de hombre que había visto la batalla. Ismael los observó desde la distancia, un torbellino de emociones luchando dentro de él. Cuando los guerreros comenzaron a hablar de historias de grandes hazañas, Ismael sintió que era el momento de acercarse. Con voz serena, les contó de su vida, de su madre Agar, de su padre Abraham, y del Dios que le había hecho promesas. Las miradas de los midianitas se enfocaron en él con creciente interés. «Eres un hombre de promesas, hijo de Agar», dijo uno de ellos, un líder llamado Jetro. «Los tiempos son inciertos, y en cada tierra que pisamos lidiaremos con luchas por la supervivencia. Pero tus palabras traen vida en este desierto. ¿Nos acompañarías? Hay necesidad de un gran líder y alguien que hable con valentía y honor». Ismael sintió como una llama se encendía en su pecho. Este era el propósito que había estado buscando, no solo el hecho de ser el hijo de la promesa, sino ser un líder que guiara a otros a la luz de esas promesas. Sin embargo, el recuerdo de Isaac regresó como una nube oscura. ¿Qué dirá mi hermano si me convierto en un líder de otro pueblo? ¿No será esto un desafío a la posición que él ya tiene?, se cuestionaba. Mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, Jetro lo miró y le dijo con firmeza: «No temas ser quien eres llamado a ser, Ismael. La gloria de Dios se manifiesta en los valles y en las colinas. Como la luz del sol, a veces necesitamos atravesar sombras para llegar a nuestro destino». Esa noche, Ismael se retiró nuevamente en soledad, buscando respuestas a sus avatares. Se sentó bajo el vasto manto estrellado, donde una vez más clamó al Señor. ¿Cuál es el propósito de mis luchas? Soy hijo de la promesa, pero en la encrucijada de mi vida, temo que los hombres me vean como un contendiente en vez de un amigo. Del cielo descendió una suave brisa que acarició su rostro. Ismael, resonó la voz del Altísimo, no temas luchar por la verdad y la justicia. Tu vida está entrelazada con la historia de la redención. Cada tribulación es una piedra en el sendero que te llevará a ti y a tu pueblo a la libertad. Recuerda, las promesas que te han dado han sido selladas por la fe y el sacrificio. Con cada palabra divina, la luz comenzó a disipar la niebla de su ansiedad. La misión que se le había encomendado era mayor que una rivalidad, era un llamado al liderazgo y una invitación a convertirse en un faro para aquellos que también estaban perdidos en el desierto. Quizás, pensó Ismael, el desierto no es solo un lugar de soledad, sino el campo fértil donde Dios prepara el camino hacia la plenitud de su plan. Y mientras reflexionaba, un nuevo fuego ardió en su corazón por su identidad en el propósito divino. Pero entonces, en medio de su meditación, una sensación de inquietud lo envolvió. El lar de Dios no solo se manifestaba en él, sino que su historia estaba atada a algo aún más grande, más glorioso. Con el latido del corazón resonando en su pecho, la revelación llegó a su mente: ¿qué significaba realmente ser el hijo de la promesa en el contexto de la redención del mundo entero? Las palabras de Dios giraban en su mente, llenándolo de un profundo sentido de expectativa. ¿Acaso no era el mundo preparado para una transformación que trascendería a las naciones y generaciones? Ismael, en su angustia existencial, comprendía que el misterio del plan de Dios estaba cada vez más cerca y que su verdadera historia estaba por revelarse. La aurora dio paso a un nuevo día, mientras el viento soplaba suavemente por la vasta extensión del desierto. Ismael se despertó con una renovada sensación de propósito,
sintiendo que su llamada era más que simple liderazgo, era un llamado divino que resonaba en cada fibra de su ser. Tras pasar horas en oración, el eco de la voz de Dios aún retumbaba en su corazón, instándolo a avanzar. Esa mañana, mientras recogía sus pertenencias, decidió que debía hacer frente a sus temores y hablar con Jetro y los hombres de los midianitas. La incertidumbre llenaba su mente, pero la determinación reemplazó su inseguridad. Ismael sabía que, tal como lo había dicho el Altísimo, su vida estaba entrelazada en la historia de la redención, y no podía dejar que la duda lo detuviera. Al llegar al campamento, el brillo de la luz solar reflejaba en los rostros de los hombres que se preparaban para partir. Jetro, al ver a Ismael acercarse, sonrió y lo saludó. ¿Listo para dejar tu huella en el mundo, hijo de Agar?, le preguntó con un brillo de entusiasmo en los ojos. Ismael sintió que una doble carga le oprimía el pecho, la alegría por la aceptación y el peso del posible rechazo de su propia familia. Sí, Jetro, respondió con firmeza. Sé que se me ha llamado, pero temo que mi destino esté unido a un hermano que goza de la promesa de Abraham. ¿Cómo puede el hijo de la sierva ser el que guíe a un pueblo? La angustia se reflejaba en sus ojos, una lucha interna que había estado consumiendo su alma. Lo que el hombre considera débil, Dios lo fortalece, afirmó Jetro, su voz firme como el hacha que corta la leña. Mira al desierto, hijo. En tu caminar aquí, Dios está formando algo que todavía no puedes comprender. Las promesas no son solo para uno, Dios tiene un plan detrás de cada vida y cada historia entrelazada. Ismael, impactado por la sabiduría de Jetro, decidió que debía compartir su inquietud con su grupo. Hermanos, pronunció con voz temblorosa, no soy un contendiente contra Isaac. Mi deseo no es rivalidad, sino llevar esperanza. La historia de nuestro pueblo está por ser escrita, y yo quiero ser parte de esa narrativa que teje promesas y verdad. Los ojos de los midianitas se iluminaron con un nuevo entendimiento. Uno de ellos, un guerrero llamado Oren, se levantó y dijo, puede que el hijo de la promesa inspire a muchos, pero un verdadero líder sabe que nuestra fortaleza está en unidad. Ismael, si el Dios que ves en el cielo te ha llamado, entonces no te detengas. Lucha por tu pueblo junto a nosotros. Las palabras resonaron como un eco de la voluntad divina, y ese día Ismael tomó un resuelto paso hacia lo desconocido. Como quien acepta el reto de algo más grande que él mismo, se unió a ellos en una aventura que no solo cambiaría su vida, sino que prepararía el escenario para la cumplida promesa de esa redención unida. Sin embargo, mientras el grupo avanzaba, una sombra se cernía sobre él, como un denso manto de incertidumbre. En su corazón, Ismael comprendía que aunque había decidido dejar atrás el temor, el viaje estaba lleno de pruebas y obstáculos. Y mientras avanzaban hacia el horizonte, el cielo se oscurecía, como si el Creador mismo estuviera preparado para desatar un plan que aún no había sido revelado. Cada paso que daban era un recordatorio de que la senda de la fe a menudo está marcada con desafíos. Ismael comprendía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero en la oscuridad de su corazón, la esperanza brillaba con más intensidad. ¿Qué vendrá después?, se preguntó, un sentimiento de inquietud lo invadía. Dios, en su soberanía, lo había llamado para un propósito en su gran narrativa, y eso incluía no solo a él, sino a toda una nación por venir. Mientras se erguía frente a su nuevo pueblo, una revelación divina empezó a germinar en su corazón, la promesa de Isaac y la suya no eran rivales, sino hilos entrelazados que formarían el tapiz de la salvación. Y en medio de su travesía, la voz de Dios resonó en su pensamiento, prepárate. Ismael, porque lo que está por venir transformará no solo tu vida, sino el destino de las generaciones venideras. La historia de redención que estaba por ser revelada aún contenía misterios ocultos, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Ismael sabía que apenas estaban comenzando a desentrañar la obra maestra divina que cambiaría el curso de la humanidad.
Avanzaban por el desierto, Ismael y su nuevo grupo, cuando la atmósfera se tornó pesada, casi eléctrica, como si la creación misma estuviera al borde de un acontecimiento sobrenatural. La brisa que antes era suave comenzó a agitarse, y los murmuros de los hombres se ahogaron en su asombro. Jetro, el líder sabio, se detuvo y levantó la mirada hacia el cielo, donde las nubes empezaban a reunirse como un ejército en formación. ¿Qué es esto, oh Señor?, murmuró Ismael en su corazón, sintiendo la urgencia de una revelación eterna. No solo estaba en juego su futuro, sino el de su pueblo y de las generaciones que estaban por venir. En ese instante, una voz estruendosa resonó en su interior, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. Ismael. Mi promesa está contigo. No has sido olvidado. Era un eco familiar, la misma voz que había guiado a su madre, Agar, en el desierto. Su corazón palpitó, consciente de que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. El grupo, atónito por la mirada intensa de Ismael, se preparó para escuchar lo que Dios les revelaría. Tu linaje será grande, continuó la voz clara y poderosa, y a través de ti, nacerán naciones que aún no conoces. El sufrimiento forjará el carácter de tu pueblo, pero mi redención fluirá como un río. Ismael sintió que una carga de gloria lo envolvía, y al mismo tiempo un peso de responsabilidad lo aterraba. Las sombras que se cernían sobre ellos comenzaron a disiparse a medida que las nubes empezaron a girar, formando un remolino sobre su cabeza. «Prepárate para la batalla», exclamó Jetro, y los hombres se alinearon, sintiendo la unidad y la fuerza de formar parte de un propósito mayor. A medida que el viento soplaba más fuerte, la voz de Dios se hizo más fuerte dentro de Ismael. No temas al hermano que camina en la sombra de la promesa. Tú eres parte del plan divino, y serás un símbolo de esperanza para los que están desamparados. Así como tú, muchos se levantarán en la adversidad y conocerán el poder de mi misericordia. Ismael sintió una profunda compasión por los hombres a su alrededor. No podían imaginar el futuro que les aguardaba, las luchas que enfrentarían. Sin embargo, comprendía que este desierto, que antes le parecía un laberinto de soledad, ahora era un espacio sagrado de formación, donde cada paso se convertiría en un peldaño hacia el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Estirando la mano hacia el cielo oscuro, Ismael se sintió invadido por un ardor sagrado. Dios de mis padres, envía tu fuego, haz de nosotros una luz entre las naciones, gritó. El clamor reverberó como un trueno, y en respuesta, el cielo se iluminó brevemente, revelando una estrella brillante que chisporroteaba sobre ellos. «Es un milagro», exclamó Oren, sus ojos llenos de asombro y reverencia. El resto del grupo lo siguió, arrodillándose en la arena, sintiendo la reverencia que la presencia divina traía consigo. Pero la voz de Dios no solo trajo aliento, también presentó una advertencia. ¿Estás dispuesto a enfrentar el sufrimiento y el rechazo por el bien de la redención? El camino será difícil, y no todos lo comprenderán. Ismael sintió que su corazón se encogía ante la posibilidad de sufrimiento, pero recordó la promesa de su propia historia entrelazada con la de Isaac. «Sí, Señor, estoy dispuesto», respondió con fervor, sintiendo que algo profundo se alineaba en su interior. «Haz de mí el instrumento que elegirás». Mientras la luz de la estrella brillaba con fuerza, el grupo se levantó con el corazón palpitante. La fe que empezaba a brotar entre ellos era como un árbol que echa raíces en terreno firme, y el desierto que alguna vez parecía hostil ahora se convertía en una tierra prometida en sus corazones. El viento comenzó a calmarse, y un silencio profundo llenó el aire, una calma después de la tormenta, como si el mismo cielo estuviera contemplando la disposición de Ismael. Sin embargo, el misterio del plan divino se aferraba a él como una sombra. ¿Qué más me revelarás, Señor? ¿Cuál será el destino de mi pueblo? Eran días oscuros los que se avecinaban según decían las estrellas, pero en el fondo de su contemplación, Ismael supo que Dios estaba en control,
y lo que estaba por venir sería mucho más que lo que él podría imaginar. El eco de una nueva voz resonaba en la distancia: una nueva era se acerca, Ismael, y el camino del Redentor atravesará el fuego. Con cada palabra, una nueva parte del plan soberano de Dios se revelaba, dejando en su corazón una llama de esperanza que jamás había imaginado. Mientras las horas se deslizaban en el vasto silencio del desierto, Ismael se sintió envuelto en una atmósfera de profunda expectación. Los hombres de su grupo, aún atónitos por la manifestación divina, comenzaron a murmurarse entre sí, sintiendo una mezcla de temor y asombro. Jetro, en su sabiduría, alzó su voz para calmar a todos. «No temáis», dijo, «pues hemos sido llamados a ser partícipes de algo glorioso». Las nubes se arremolinaban, como un gran velo que cubría el misterio de lo venidero. Ismael miró a sus compañeros, y el ardor en su pecho crecía. «Hemos escuchado la voz del Señor, y es nuestra hora de avanzar en fe. Aún en el sufrimiento, somos parte del plan divino». Se sentó entre ellos, proclamando con firmeza lo que Dios había hablado. «Recordad, el patriarca Abraham fue llamado fuera de Ur, y no vio el cumplimiento de todas las promesas. Pero confió, y así debemos actuar nosotros». Las palabras de Ismael resonaron como un fuerte eco, llenando el aire con un sentido renovado de propósito. Mientras el grupo se preparaba para seguir adelante, el cielo se iluminó de nuevo, revelando el fulgor de la estrella resplandeciente, más brillante que antes. Era como si un rayo de esperanza penetrara en sus corazones, infundiéndoles el valor necesario para desafiar cualquier adversidad. «¿Qué nos espera en este desierto, Ismael?», preguntó uno de los hombres, con la voz temblorosa. Ismael se volvió hacia él, su mirada firme, discerniendo el temor reflejado en los rostros de su gente. «No lo sé todo», respondió, «pero sé que grande es el destino que nos aguarda. Debemos ser como el fuego que purifica, y de nuestras luchas nacerá una nación renovada». Así, avanzaron, siguiendo el camino que Dios había trazado para ellos. Cada paso que daban resonaba con el eco del futuro que habían vislumbrado, un linaje lleno de naciones, un pueblo que llevaría el testimonio del Dios viviente. La promesa resonaba en sus corazones mientras cruzaban las odiosas arenas del desierto. Caminaban al alba, cuando un murmullo entre las dunas les llevó a detenerse. Era un cantinela distante, un lamento que parecía arrastrar consigo el dolor y la esperanza. Un hombre solitario, cubierto de polvo y huellas de cansancio, apareció ante ellos. «Ayúdame. He sido olvidado», clamó, con ojos que hablaban de desconsuelo y desamparo. «Consuela a este viajero», ordenó Jetro a su grupo. Ismael, sintiendo que Dios lo guiaba, se acercó al hombre. «¿Quién eres? ¿Y por qué clamas en este desierto?». «Soy de la tierra de los hijos de Isaac, mi nombre es Ben-Ai, y he sido echado de mi hogar», confesó el hombre, su voz quebrada. «No tengo a dónde ir, ni ningún recurso. Solo veo sombras que me siguen». Ismael, conmovido, recordó las palabras recibidas de la voz. «Escucha, hermano», dijo, «en este desierto también nosotros nos sentimos abandonados, pero no somos huérfanos. La luz de Dios brilla aún para aquellos que están en las sombras. Ven, y avanza con nosotros». Así, Ben-Ai se unió al grupo, su corazón fortalecido al encontrar consuelo en aquellos que, como él, buscaban respuestas y un propósito. Mientras caminaban, Ismael empezó a comprender que más allá de los desafíos que enfrentarían, había un plan más grande entretejido en cada encuentro, en cada vida cruzada. «El camino del Redentor atravesará el fuego», recordó, como una advertencia y un aliento, reverberando en su alma. Con cada paso, se sentía menos como un hijo abandonado y más como un precursor de una nueva esperanza. De repente, el sol brilló con un resplandor inusitado, y una voz resonó desde lo alto: «Ismael, cada corazón que toca será parte de la historia de redención. Prepárate, porque lo que se avecina es solo el inicio de un poderoso movimiento».
A través de ti, el destino del desierto se transformará. Esa voz, tan llena de promesas, colmó a Ismael de asombro. La carga que sentía se levantó, reemplazada por una alegría indescriptible. Las estrellas, antes solo luz distante, ahora parecían susurrar secretos sobre el futuro en el que Dios estaba moldeando a su pueblo. Así, avanzaban hacia lo desconocido, guiando a aquellos que habían sido olvidados hacia la luz, mientras la historia de la redención se tejía a su alrededor, revelando la magnitud del plan soberano de Dios. ¿Qué pruebas y maravillas les esperaban en esta travesía? La respuesta y el destino, como el cielo, seguían por develarse. Mientras el grupo proseguía su travesía, una sensación de propósito los envolvía. La luz del día avanzaba, y el calor del sol comenzaba a ser intolerable, como si la tierra misma pusiera a prueba su resistencia. Ismael, siempre con la mirada fija en el horizonte, sintió que la voz de Dios seguía guiándolos. Caminamos más allá de lo que sabemos, murmuró Ismael, pero no estamos solos. La presencia divina nos rodea. Cada paso es un paso hacia los propósitos de nuestro Creador. La ruta se tornó más difícil a medida que las dunas se alzaban como montañas ante ellos. El sudor corría por sus frentes y algunos comenzaron a decaer en ánimos. Entonces, Jetro propuso una pausa. Busquemos sombra, amigos, sugirió. La fatiga puede llevarnos a la desesperanza. Bajo el escaso refugio de una escarpada roca, tomaron aliento. A raíz de la fatiga, pláticas de desánimo comenzaron a brotar. ¿A dónde nos lleva este camino?, preguntó un joven, su voz cargada de inquietud. ¿Valdrá la pena hallar nuestra herencia? Ismael, viendo la angustia en sus rostros, se levantó. Recuerden a nuestros ancestros. ¿Acaso no vagaron en busca de la tierra prometida? Esto es parte del viaje, y cada prueba nos forjará en la voluntad del Altísimo. Su ejemplo de firmeza encendió las llamas de la fe en sus corazones. Pero en medio del aliento, un susurro inquietante como un viento frío les atravesó. Ismael miró hacia el cielo donde las nubes, antes cargadas de versos de esperanza, empezaron a oscurecerse. Un presentimiento escalofriante le recorrió la espalda. Cuidado. Una voz emergió entre el grupo, temerosa. Algo acecha en la distancia. Los ojos de Ismael exploraron las dunas. Una sombra se movía, dibujando figuras amenazantes, grimorando entre el polvo levantado por el viento. Es un bandidaje, clamó Benai, su voz cargada de temor. Debemos partir y escondernos. No, gritó Ismael, levantando su mano. No huiremos. Si hemos sido llamados por Dios, Él será nuestro refugio. Miremos hacia la luz. A medida que la sombra se acercaba, se pudo ver un grupo de hombres de rostro endurecido que aparecían en el horizonte, con armas en mano. La tensión se posó sobre ellos como una red, estrangulando cualquier atisbo de esperanza. Pero en aquel momento crítico, la voz del Señor resonó en el corazón de Ismael. ¿Acaso no ves que el verdadero desafío está en el valor de tu fe? Con determinación renovada, Ismael se erigió una vez más. Aquí estamos. Nosotros somos hijos de la promesa. A los hombres armados les sorprendió su audacia. Las miradas de ambos grupos se encontraron, confusas y tensas. ¿Quiénes son ustedes que os atrevéis a increparnos? Uno de los bandidos respondió con desprecio, dispuesto a cerrar la distancia. Pero Ismael, sintiendo la presencia indescriptible de Dios, levantó su voz. Hemos sido conducidos por el Altísimo y no seremos vencidos. Un silencio profundo llenó el aire, y las nubes comenzaron a dispersarse, como si la autoridad del cielo respondiera. Justo en aquel momento, un destello luminoso emergió del horizonte, iluminando el desierto como un faro de esperanza. Aquellos hombres que buscaban arrebatar la vida sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. La luz parecía hablar, instándolos a retroceder. Los bandidos, atónitos,
dieron un paso atrás. Ismael comprendió que este encuentro no era solo una prueba de valor, sino una manifestación del poder divino que respaldaba su misión. A través de ellos, el Dios que prometió a Abraham ahora se manifestaba. «Retírate», rugió Ismael, con la fuerza de la fe encarnada. «No tememos, pues el Señor va con nosotros». Tal fue su fervor que incluso el viento pareció aullar de obediencia, levantando una arena que hizo retroceder a los hombres hostiles. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad cargada de tensión, los bandidos dieron la vuelta y huyeron. Ismael, aún temblando por la experiencia, se volvió hacia su grupo. «Hoy hemos visto la mano de Dios en acción. Él ha sellado con fuego nuestra misión». Más en lo profundo de su ser, sintió que este no era más que el preludio. Las visiones de la redención prometida se aproximaban, y cada prueba solo era un escalón hacia un cumplimiento mayor. «La voz del Señor nos guiará a través de mayores adversidades», afirmó Ismael, mientras miraba hacia el horizonte donde la luz dorada se alzaba de nuevo. ¿Estaban lo suficientemente preparados para lo que vendría? En el fondo del alma de Ismael, la pregunta permanecía en el aire, resonando con el eco de lo divino: ¿qué otros misterios del plan soberano de Dios están aguardando ser revelados en el camino? Mientras el grupo se recuperaba de la tensión del encuentro, la atmósfera cambió nuevamente, impregnada de una mezcla de silencio y expectativa. Ismael miró a sus compañeros, cada uno de ellos aún con los rostros pálidos por la reciente confrontación. Sabían que cada paso dado en el desierto los estaba llevando a un destino que apenas comenzaban a comprender. «No debemos permitir que el miedo nos paralice», declaró Ismael, con la voz firme y decidida. «Hemos sido movidos por la mano de Dios, y hoy hemos sido testigos de su poder. Aprendamos a depender de Él en cada prueba que enfrentemos». Los hombres, motivados por su fe renovada, comenzaron a asentir. Jetro, como líder sabio del grupo, expresó lo que en muchos latía: «Sí, Ismael. Cada batalla superada no solo nos fortalece, sino que nos acerca más al cumplimiento de lo que Dios ha prometido. No podemos perder de vista el propósito detrás de nuestras luchas». Mientras se preparaban para continuar su camino, Ismael no podía evitar que su mente divagara hacia el futuro. Las palabras del Señor resonaban como un eco en su corazón. Reflexionando, recordó la historia de su padre, Abraham, y cómo cada promesa se había entrelazado con una serie de pruebas. Su vida había sido marcada por sacrificios, pero cada sacrificio había sido la piedra angular de la redención, la misma redención que él también llevaría. Con cada paso, el desierto les revelaba más de su naturaleza. A medida que las temperaturas se elevaban, los pensamientos de Ismael fueron interrumpidos por un sonido familiar, el murmullo de un arroyo cercano, compartiendo la frescura de una vida que se abría paso entre las arenas áridas. «Un refugio», exclamó uno de los hombres, su rostro iluminándose ante la perspectiva de agua. Ismael llevó al grupo hacia el arroyo que serpenteaba suavemente entre las rocas. Al llegar, agradecieron a Dios por el regalo de la provisión, recogiendo agua y llenando sus cantimploras con el líquido vital. Mientras bebía, Ismael se detuvo a contemplar su reflejo en el agua clara. Allí, frente a su imagen, una revelación se apoderó de él: el agua que vemos aquí es solo un avance de la vida que fluye a través de nuestra fe. Lleno de un nuevo fervor, se volvió hacia los hombres. «Así como este arroyo, nuestras vidas también van a fluir y dar vida. No se trata solo de nosotros, sino de lo que podemos ofrecer a aquellos que vendrán después de nosotros. Cada decisión que tomemos en este desierto reverberará en futuros que aún no conocemos». Después de reponer fuerzas, Ismael sintió que algo dentro de él estaba preparando el camino para una conversación más profunda con su grupo. Buscando un lugar elevado donde pudieran permanecer juntos en consejo, se dirigió hacia una colina cercana con su gente en fila detrás de él. Cuando llegaron a la cima, se sentaron en un círculo. El viento de la tarde soplaba fresco y lleno de promesas. «Queridos hermanos»,
comenzó Ismael, con la voz cargada de pasión, nuestros pasos en este desierto no son en vano. Estamos aquí con un propósito divino, y es vital que mantengamos nuestros corazones unidos. Estoy convencido de que un gran destino nos aguarda, no solo para nosotros, sino para las generaciones que seguirán nuestra senda. El silencio se adueñó del grupo mientras escuchaban atentamente sus palabras. Cada encuentro que experimentamos es parte de un gran plan que va mucho más allá de lo que podemos entender. Cada batalla enfrentada nos forja, sí, pero también nos planta como semillas en la tierra que algún día germinarán. La historia que estamos tejiendo aquí será el legado que dejaremos detrás. Nuestro viaje será una luz en la oscuridad y debemos estar preparados para enfrentar lo que está por venir. En ese momento, un sentimiento de unidad llenó el círculo. La conversación fluyó hacia los sueños y las promesas que cada uno había guardado en sus corazones. Jetro, movido por lo que había escuchado, se levantó y dijo: Ismael, tus palabras nos inspiran y nos retan. Unámonos en oración y ofrezcamos nuestros anhelos al Señor. Él es quien nos guía. Los hombres se tomaron de las manos mientras Ismael elevaba su voz al cielo. Oh Dios de nuestros antepasados, conocedor de cada necesidad y cada temor. Te agradecemos por habernos traído a este lugar y por las promesas que aún están por cumplirse. Haz de nuestro viaje uno que resuene en la eternidad, que cada uno de nosotros pueda ser un espejo de tu gloria. Prepáranos para lo que vendrá y ayúdanos a caminar en unidad. Mientras oraban, la presencia de Dios se hizo palpable, envolviéndolos en una atmósfera de paz y vigor. Las palabras susurradas en sus corazones empezaron a delinear la verdad de que este viaje era mucho más que una búsqueda personal de entender su herencia, era sobre el propósito de cada vida conectada en la red de la redención. Al finalizar la oración, Ismael miró a cada uno a los ojos. No sabemos lo que el futuro depara, pero podemos estar seguros de que cada paso que damos es parte del diseño divino. Prepárense, porque lo que se aproxima en el horizonte no solo impactará nuestras vidas, sino las de aquellos que aún no hemos encontrado. Sin embargo, en su interior, Ismael sentía una creciente inquietud. En medio de la esperanza y la unidad, el sospechoso silencio del desierto le decía que esperaban pruebas que aún no podían imaginar. Se acercan desafíos, hermanos. En las sombras, el enemigo acecha. La nube oscura sobre el horizonte, que crecía levemente en la distancia, se presentaba como un recordatorio de que el conflicto estaba al acecho. Las advertencias no solo eran para ellos, sino que presagiaban el comienzo de una lucha que iba más allá de su entendimiento humano. Estamos por entrar a una temporada de revelaciones, y a medida que enfrentamos cualquier adversidad, recordemos quiénes somos, advirtió Ismael con convicción. El eco de sus palabras resonaba en los corazones de sus compañeros, y todos sintieron el peso de lo que estaba por venir. ¿Serían capaces de permanecer firmes ante la sombra que se acercaba, y que merodeaba en la narrativa que Dios había comenzado a desplegar? Con el susurro de lo desconocido al acecho y la promesa de Dios vibrando en sus corazones, el próximo paso era uno de valentía, fe y pureza que jamás habían imaginado. Así, mientras el sol comenzaba su descenso, Ismael y su grupo se preparaban, conscientes de que sus vidas estaban a punto de ser marcadas por un acontecimiento trascendental, donde la revelación del plan soberano de Dios daría un giro inesperado a su historia y a la historia misma de la humanidad.